Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando nuestra serie de peras y manzanas, queremos abordar los pasajes que, a primera lectura, parecen indicar una idea de inferioridad relacionada con la mujer. ¿Cuál es el contexto de estos pasajes? ¿Con qué propósito fueron escritos? ¿Qué principios podemos extraer para nosotros hoy? Conversemos junto a Alex, Lalo y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Ya en semana 3 de nuestra serie de peras y manzanas. Y hoy con nosotros tenemos una voz muy conocida. Tenemos a Lalo Faidella, que lo acabas de escuchar haciendo el intro. Exactamente. Y ahora también va a estar con nosotros en el episodio porque Lalo es, aparte de ser tener una voz dorada, también No drogada. No claro, drogada, no. Dorada. Envidiada por muchos. Pero también tiene una mente que su cráneo no puede contener, por eso no tiene pelo. Pero ha estudiado. ¿Dónde estudiaste? En CETECA. En el Seminario Teológico Centroamericano, allá en Guatemala, sí. Ajá. Y tú, a ver, explícame bien, porque no sé si lo tengo claro. Tu tesis o algo, un estudio específico que hiciste. Sí, fue parte de un concurso que se hizo ahí en el seminario, ahí dentro incluso del primer año. Se llamaba de la mente al papel. Y la intención era ver cómo escritores empezar a desarrollar esas áreas, ese talento, empezar a Del escribir. pensamiento al papel. El pensamiento Primer al papel. concurso de reflexión y escritura. Lean, 28 de septiembre del 2011. Wow. O sea, ya tiene rato. Tenemos el link aquí. Vamos a colocar el link. ¿Te parece? Sí. Claro que sí. Sí, lo compartimos. De hecho, aparece Lalo en una foto con pelo. Wow. Y con algunos barriga. kilos más. Es cierto, ese era yo. Bueno, y el tema en específico tenía que ver con uno en particular, el pasaje difícil en cuanto a este tema de la diferencia entre hombres y mujeres. Y es un pasaje que suelen usar para decir, o sea, como que remarcar esas diferencias, incluso decir que mujeres no pueden llegar hasta cierto punto en su inclusión en la iglesia, no pueden participar en ciertas cosas. Sí, la razón de por qué escribí este pasaje fue parte de una tarea donde en el cambio de país, de formación teológica, ir a un seminario donde recibes diferentes posturas. Claro. ¿No? No es lo mismo que cuando vas a un instituto donde se te enseña cierta línea de pensamiento. Aquí no, es más abierto. Y una de las cosas que dentro de esta transición y este cambio y aprendizaje fue que tuve varias profesoras, maestras, doctoras incluso. ¿Fue un choque para ti? No tanto un choque, no fue tanto un choque, pero sí era algo interesante para llevarlo a un estudio, empezar a investigar y empezar a utilizar las herramientas que uno va aprendiendo, ¿no? La hermenéutica, la exégesis, empezar a buscar qué hacía, qué decía la escritura. Ahí alguno de los profesores siempre era su visión. Ahí el doctor Suazo, David Suazo en Guatemala, por ahí nos daba el primer año o el primer trimestre de introducción a la teología. Y él decía, no sé por qué me dan esta materia para alumnos nuevos, ¿no? Pero su visión o su enfoque de él de un inicio era, si yo logro perturbar sus mentes con respecto a todo lo que traen, me doy por bien servido. Muy bien. Entonces esa era parte, ¿no? Quitar bagaje y ahí empezar a meternos para estudiar. Entonces de ahí sale este estudio Buenísimo. del rol de la mujer en la iglesia. Bueno, y un poco el enfoque de hoy, haciendo memoria de los episodios anteriores, partimos colocando el fundamento que es que Génesis 1 y 2 enseñan el concepto de sentido de equipo, de que somos iguales en esencia, de que tanto a hombre como a la mujer fueron dados el mandato de reinar, de ser vicerregentes en este concepto de Dios extendiendo su reino. Aprendimos en el episodio pasado que celebramos las diferencias, porque somos iguales pero somos diferentes, ¿no? Y que me parece que la dicotomía de complementarismo e igualitarismo no satisface del todo, y creo que es bueno de repente salir de estructuras preconcebidas y tratar de ir al texto y que el texto nos muestre y ser abierto y no buscar un mal menor, ¿no? El tema es, ¿qué pasa con los pasajes? Sí, porque vas al texto y después te encuentras estos claro, textos. o sea, los textos que estuvimos hablando de Efesios 5, todo bien, pero ¿qué pasa cuando vas a los pasajes que queremos hablar hoy? Uh-huh. Y la idea es
puede que quizás para algunos no nos pongamos de acuerdo, no se han puesto de acuerdo en 2000 años, no pretenderán que tres personas de ¿cómo se llama? Sin educación y del vulgo, dirían el libro de Hechos, nos pongamos de acuerdo, pero queremos ofrecer, aunque sea un espacio para conversar sobre estos temas. Claro, ahora, es importante decir, incluso aunque vayamos al texto, aún así no siempre va a satisfacer del todo, incluso a nosotros mismos. Sí, totalmente. ¿No? Quedan cosas al aire, hay ciertas posturas que se toman, vamos alimentándonos también de otros, ¿no? Aprendiendo, pero... Bueno, pero creo que si se puede lograr algo es saber de que hay hombres y mujeres que aman a Jesús con todo su corazón y se han dedicado al estudio de la palabra y llegan a diferentes conclusiones y no ponen en compromiso su fe, ni su conocimiento, ni su manera de ser iglesia. Pregunta, estamos hablando entonces de posturas, no de principios. Posturas. Bueno, sí. porque muchos aquí toman que no, este es un principio que si no se respeta, estamos atentando a la esencia misma de ser hombre y de ser mujer. Por eso pusimos el episodio 1 en el concepto de sentido de equipo, que nuestra identidad no está ligada a nuestro género. Y creo que eso es súper importante. ¿Por qué razón? Porque nuestra identidad como hijos de Dios trasciende el género. No digo que el género no sea importante, no, por favor, no lo malinterprete, pero ese es el concepto de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Porque muchos toman ese versículo para enseñar una posición igualitaria, pero Pablo no sabía ni de igualitarismo ni de complementarismo. Lo que sí él entendía, porque cuando ligamos identidad a género, ¿qué pasa con una mujer que es soltera? ¿Qué pasa con un hombre que es soltero? Queda su identidad queda truncada, ¿no? Pero bueno, vamos a los pasajes. ¿Por dónde empezamos? 1 Timoteo Capítulo 2, 11. ¿les parece? ¿O 1 Corintios 11 o 1 Timoteo 2? Mira, vamos a empezar. Tú quieras. ¿Cuál? Para atender la cama, para atender el asunto. 1 Corintios 14, del 34 al 36. Bien. Vamos a arrancarlo nada más para ir poniendo el terreno. Y dice la Escritura: las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Okay. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes? Solo a ustedes ha llegado. Bueno, más claro que el agua. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo Mujeres, jueves. ¿ya escucharon? Por favor. Guarden las que no mujeres hablen. silencio en la iglesia. Ese Por es el eso hablan punto, en ¿no? el estacionamiento. No. Ok, definitivamente es un pasaje que hay que desenmarañar y entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Claro. Pero me gustaría poner luego el contraste con 1 Corintios 11. Perfecto. Ahí para que lo pongamos a la discusión, ya que aquí dice en el Otro pasaje capítulo 14... Que es el otro. Y después vamos a 1 Timoteo. Sí, exacto. O sea, 1 Corintios 14 dice que no hable la iglesia. Ahora, 1 Corintios capítulo 11... a partir del versículo 3, dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Y aquí viene versículo 5, ¿no? Clave, dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, ya viene, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. ¿Qué está haciendo la mujer aquí? Orando y profetizando. Está hablando profetizando. Pero tiene que estar en silencio. Bueno, está bien. Está genial. Vamos a 11, ¿les parece? Ok. Dale. Vamos a capítulo 11. Creo que hay algo clave. El libro de Corintios es un libro donde hay, ¿cómo lo puedo decir? Es un desastre el hecho de lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Y específicamente Pablo acá en capítulo 11 empieza a hablar del orden en el culto. Eso es súper importante, Claro. ¿no? Porque recuerda que hasta capítulo 6, capítulo 5 se mete con el tema personales, capítulo 7, bueno, respecto a lo que me dijeron, responde en cuanto a matrimonio, y llega capítulo 11 y 12 en adelante que habla de dones, pero el contexto mayor es orden en el culto. Entonces estamos hablando de culto público. Nos habla la Santa Cena, comienza en el capítulo 11, etcétera, Sí. etcétera. Y después inclusive el ejercicio de los dones espirituales en el culto era como, ay, pónganse de acuerdo, pues si todos se ponen a hablar en lengua, esto es un desastre, ¿no? Entendido eso, que está hablando del decoro o el orden en el culto, lo primero que hay que quizás analizar es este concepto de cabeza,
¿no? Porque muchos toman este versículo del capítulo 11, verso 3, ¿ves? Como Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de mujer y Dios es cabeza de Cristo, la mujer lo que tiene que hacer es estar sometida porque el hombre es su cabeza, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. O sea, se entiende que es la parte más baja de la pirámide, así que... Claro, te tocó ser la parte más baja de la pirámide y se acabó. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde podemos interpretar este concepto de 1 Corintios 11:3 en cuanto a cabeza? Bueno, sí lo anticipamos la semana pasada. Sí. Tú dijiste que a lo mejor esa traducción cabeza no necesariamente significa autoridad, ¿no? Lo que es interesante, Gordon Fee da ese dato en su comentario y él dice que cabeza tiene, generalmente se toma el kefale o kefalé como... No hay literatura extrabíblica que se tome como concepto de autoridad. Se toma generalmente como la idea de fuente, ¿no? Que de dónde proviene, de dónde, cuál es la fuente del río. Una cosa así, que no... Cuando se usaba la idea de líder, se usaba otro tipo de palabra. Inclusive la Septuaginta, para traducir del hebreo al griego, no se usa esta palabra. Entonces, dicen, no se usa este concepto para hablar de autoridad. Entonces, seguramente Pablo lo que está queriendo transmitir es otra cosa. Volviendo al contexto, estamos hablando de orden, de fuente. Quiero que entiendan esto. Tiene que haber un orden, pero no debido a autoridad, dice Pablo, es lo que dicen muchos comentaristas, sino el concepto de fuente, de decir, mira, porque después se mete en el tema de cubrirse la cabeza y no podemos pasarlo por alto. ¿Qué es esto de cubrirse la cabeza? Tú has hablado mucho no recuerdo si en episodios que hemos grabado o en los que no hemos grabado, que explica Heiser cuál es este concepto. Sí, Heiser tiene una postura... bien rara. Lo menciona otro teólogo, Craig Keener, lo tira como posiblemente, él no necesariamente está de acuerdo con eso, pero lo que hace Heiser es que saca libros médicos que habla acerca de, bueno, más que nada lo que está hablando acerca del cortarse el cabello, el raparse, porque Heiser hace un argumento desde la naturaleza, porque en versículo, ¿dónde está? 14. No les enseñe la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Entonces, bueno, se mete toda una discusión como que tiene que ver con reproducción y todo. Los griegos tenían ideas muy raras. extrañas. Igual lo voy a poner en las notas yo si me quieres. Estoy confundiendo. Si te quieres meter por ahí. ¿Dónde quedo yo? Para los que no me conocen... Me rapo dos veces a la semana. Porque como el hombre, lo que pensaban los griegos, la mujer era más fértil con pelo largo y el hombre era más viril con pelo corto. Eso es lo que pensaban los griegos. Así que... Seguimos. No aclares que oscurece, señor, en mi rancho. Oye, pero hay algo que... O sea, pero creo que Sí. el punto ahí es de que hay un montón de cosas que están sucediendo detrás en cuanto al contexto que nosotros quizás no entendemos. Lo que tú dijiste es correcto. Pablo está escribiendo esta carta en un contexto de un problema particular de la iglesia. Bueno, y hay un punto, porque uno dice, bueno, pero se supone que es obvio que cabeza se refiere a autoridad. Y simplemente cállate y ponte debajo de. Pero fíjate el versículo 8 y el 9. Dice, de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Ves? Ese concepto de fuente. Ni tampoco fue que ha creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Ok? Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Pero fíjate el versículo 11. Sin embargo, en el Señor, o sea, estamos en Cristo, hay una categoría distinta. Ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. O sea, ¿te das cuenta? Evidentemente hay tensión en cuanto al liderazgo. Y lo que marca el versículo 11 dice, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Pero eso es donde, sin embargo, en contraste a lo que uno puede ver en la cultura que tú decías y en ese contexto, en el Señor.
yo procedo de ti, tú procedes de mí, vamos a hacer como corresponde. Por eso el concepto de cabeza se contradeciría versículo 3 con versículo 11, ¿no? Porque dice, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Claro. ¿No? Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y claro, todos los presentes acá hemos nacido de mujer. Entonces, ¿a dónde va capítulo 11? Mira, tenemos que entender que en el culto, y por eso vamos a ir a lo que decías tú recién, Lalo, del versículo 14, cuando lo hagan, mira, cuando profetiza, hazlo de esta manera, cuando no. O sea, hay una cuestión que vamos a respetar cierta estructura cultural, pero en el Señor. Ni tú eres más, ni tú eres menos. No sé si me captan la idea. Regresamos entonces aquí al contexto original que nos estás dando con el tema de el orden en el culto. Es cuestionable este punto de cabeza, o sea, sí se puede cuestionar como la autoridad o no, pero el sentido se mantiene cuando hablamos acerca de orden. Cuando habla de procedencia o de fuente, no pierde sentido esta manera en la que Pablo lo va hilando, claro, con respecto a que, bueno, no me estoy refiriendo específicamente o no hace referencia sólida hacia autoridad. Sí. No, que si quito este concepto y lo mezclo o lo veo más como una fuente, no pierde sentido el pasaje. Okay. Y eso creo que nos da bastante sentido. Sí, porque sería como un gran paréntesis. Oye, quiero hablar acerca de la estructura básica de la relación entre hombre y mujer. Ajá. Ok, volvamos al tema de la Santa Cena, ¿no? Claro, es como que ¿qué? Está hablando de matrimonio. Entonces se toma el versículo 3 aislado, sin entender el contexto, como decías tú, Lalo, recién, de qué viene hablando Pablo en el culto. Porque después sigue hablando del orden en el culto. Después, bueno, muchachos, viene la cena del Señor y nos juntamos no para lo bueno, sino para lo malo. Entonces, toda la carta de 1 Corintios, pero específicamente esta porción, de ahí en adelante tiene que ver con culto. Entonces, entendido eso, volvamos al 14 que habías leído recién. No sé si lo tienes ahí. O sea, perdón, antes de entrar al 14. Entonces, el tema de cubrirse la cabeza y todo, tenía que ver con una cuestión de orden en el servicio. O sea, al parecer era como medio alborotador que una mujer estuviera descubierta. Entonces, Pablo da diferentes razones por la cual se debería de... Sí. O sea, sí. Se resalta mucho la situación cultural. Creo que ahí es donde partimos de nuevo de la hermenéutica, partimos de la exégesis, de la base, de entender contexto, entender cultura. Entonces, para dar cierto énfasis, no sé si lo podemos trasladarlo de aquel entonces a ahora, ¿no? Cómo se ha ido cambiando en conceptos de iglesia, la falda, el pantalón, etcétera, etcétera, con la mujer, que va moviéndose en base a la cultura. Sí, lo que yo he descubierto es que son pocas, para decir nunca, las veces en la Biblia donde hay una cuestión fundamental y súper importante para la iglesia que se da dentro de un contexto de paréntesis. Como que ando en este hilo hablando acerca de esto. Cierto, aquí te tiro una bomba y después sigo hablando de lo mismo. O sea, como que muchas veces cuando hay un tema así muy grande, donde la gente lo usa para literalmente dirigir la dirección de sus vidas y sus iglesias, pues si cuando tú lo lees en su contexto suena como que no cabe, posiblemente hay que echarle otro vistazo. Claro. Ok. Sí. Creo que se cierra el paréntesis. No, ese no era paréntesis. Creo que entender acá en el contexto, nada más retomando a lo mejor o cerrando el tema del cubrirse la cabeza, el velo, habría que como que rascar todavía un poco más, ¿no? ¿Dónde comienza, o tanto bíblicamente, el concepto de que la mujer se cubra la cabeza? Ahí nos metemos en otro tema. Algún día hay de más tiempo. Mira, Corinto era ciudad de puerto, claro. Una mezcla, fue destruido, reconstruido como ciudad romana. Las mujeres sí se cubrían la cabeza, pero también en el mundo romano, si una mujer jugaba la corintia, significa que era de mala procedencia, una mujer de calle. Claro. Entonces había una mala reputación. Entonces a lo mejor habían ciertas cosas, no sé, pero sí creo que tenemos que entender de que esto sucede dentro de un contexto de una conversación acerca de decoro. Claro, sí, y tiene que ver con esos puntos distintivos que hace énfasis o que toma Pablo, ¿no? Para darle sentido a la enseñanza que está dando ahí. Ok, ahora sí, 1 Corintios 14. 14, lo leo nuevamente.
del versículo 34 al 36, que dice: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que dice que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ok. ¿Qué hacemos bien. con ese? Bueno, ya. A ver, entendiendo el capítulo 11, podríamos decir algo. Si Pablo está hablando en el capítulo 14 de una norma general, se está contradiciendo. Sí, lo que dijo en el capítulo 11. Y iría más lejos, se está contradiciendo el Espíritu Santo. Y eso tiene consecuencias muy trágicas, ¿no? Entonces, el principio de no contradicción, al menos desde el punto de vista del autor divino, es fundamental. Ujú. Una posibilidad, primero, es lo que, pensando en lo que decía Alex recién, es, por lo tanto, quizás Pablo está hablando de una forma específica de hablar, más que una forma normativa. Okay. Porque si fuese algo normativo de que la mujer no puede hablar bajo ninguna circunstancia, entonces tendríamos que o eliminamos el 11 o el 14 fue añadido. Y bueno, el del capítulo 14 fue añadido. Hay algunos que, tratando de justificar sus posiciones, dicen que esto fue un añadido textual. Estos dos versículos fueron como puestos después. Porque se sale del argumento. Y es verdad, en un sentido, si uno lee todo el capítulo 14, es como que se sale de... Viene hablando de... a ver, espérame. Aquí lo tengo. Anda hablando acerca del orden. Del orden, el culto. Orden, o sea, porque decía, mira, todos están hablando en lenguas, no se entiende nada. Yo prefiero que profeticen a que hablen en lenguas. Y si alguien tiene que hablar en lenguas, que haya un intérprete. Y es más, cuando profeticen, es interesante porque sí habla también acerca de guardar silencio. En versículo 28 sí. dice, si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, que hable para sí, para Dios. Y después también cuando habla acerca de... o sea, profetizar, dice, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ahí es donde comienza a hablar acerca de las mujeres. Algunos dicen, han llevado este texto tan lejos, que cuando hablan de dones espirituales dicen, ¿ves? Una mujer nunca podría haber tenido don de esto o hay dones como que ligados a género, que es una aberración textual, obviamente. Como está hablando de culto, y en el capítulo 11 también habló de culto, y en el capítulo 11 la mujer ora y profetiza, lo más probable es que Pablo está hablando entonces de algo específico. Y es donde uno empieza a estudiar contexto, qué pasaba en Corinto, y cuál es esto de cómo es costumbre en las congregaciones de los creyentes, ¿no? Y si alguien quiere saber, que pregunten a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. O sea, está hablando de culto público. ¿Ok? ¿Cuáles son las posiciones más comunes en cuanto a interpretar este pasaje? Algunos dicen que es normativo. Bueno, ya eliminamos quizás esa posibilidad porque tendríamos que... capítulo 11, arrancar, ¿no? El capítulo 11, claro. Que fue añadido después, está medio tirado de los pelos, porque no, toda la evidencia textual apunta a los manuscritos. El texto crítico es muy evidente que no es un añadido. ¿Será que Pablo está hablando de una forma específica de hablar? ¿Cuál es el contexto específico que quizás Pablo esté hablando? Algunos, no sé cómo se llama, que han leído ustedes, pero algunos dicen que como que había cierta impulsividad femenina y empezó a haber mucho desorden en el culto en Corinto por constantes interrupciones. Eso es uno. ¿Ok? Por eso Pablo dice, si tienen preguntas, háganlas en casa. Bueno, también lo hablamos la semana pasada. Ajá. Acuérdense, la familia romana, el hombre generalmente era mucho más grande que las mujeres. Una mujer tendrá 15, 16, sí. 17, 18 años, no tenía el mismo acceso a la educación. Entonces quizás había preguntas que eran muy básicas y era como que, mira, bueno, por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos fundamentos y lo tenemos antes de que una persona se puede unir al grupo. Tenemos fundamentos. Y una de las razones por la cual lo hicimos era porque habían veces donde en el grupo pequeño habían preguntas muy básicas acerca del evangelio. Y era como que, mira, todo bien y podemos pasar toda la noche hablando acerca y respondiendo a estas preguntas, pero se reunieron 4, 5, 6 personas para hablar acerca del tema que vamos a tocar.
Pero ahora vamos a responder tu pregunta, obviamente, porque sí es importante, pero sí queremos profundizar, seguir profundizando. Es curioso porque cuando hablamos, cuando lees Hebreos, casi notas la frustración del autor de Hebreos queriendo entrar en profundidades acerca de Melquisedec y decir, pero yo no puedo hablar de esto porque ustedes son tardos para oír, deberían ser maestros ya, ¿por qué no puedo meterme a esto? Pero bueno, vamos a dejar a un lado las cosas básicas. Entonces, posiblemente, simplemente por la realidad cultural, las mujeres no tenían la misma educación y al empezar a entrar en estos temas, quizás era mucho tiempo que se gastaba tocando estos temas básicos. Entonces era como que, mira, si tienes una pregunta en cuanto a estas cosas, pregunta a tu esposo. Ok. Aquí nada más no sé si un paréntesis, pero haciendo alusión ahí al tema histórico o no sé si es extra bíblico, la creencia es con 1 Corintios, que es una de las mujeres que al parecer es quien lee la carta, quien lleva la carta. Se me olvidó su nombre. Es en Romanos. Es en Romanos. O sea, qué bueno que lo mencionas. Porque no sé, te termina lo que ibas a No, comentar. realmente era eso, no dar un poquito, pero adelante. El concepto de lo que tú estás diciendo de Febe es que recuerden que las cartas, cuando se escribieron, no había grupo de WhatsApp para mandar ¿cómo se llama? Las cartas a todos, entonces eran cartas que se leían. Febe, por lo tanto, lo más probable, todos los estudiosos serios de Romanos dicen, mira, lo más probable es que Febe, cuando lleva la carta, porque la lleva a iglesias en la periferia de la ciudad, es que Febe la leyó. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Lo hizo públicamente, delante de todos, enseñó, ejerció autoridad. Bueno, profesor Scott McKnight, él dice que posiblemente, no sé si él está aludiendo a una práctica histórica, pero dice posiblemente ella incluso respondía preguntas porque Pablo se la dio a ella y posiblemente se la dio con instrucciones diciendo, mira, esto es lo que estoy queriendo comunicar, esto es lo que quiero decir. Entonces ella era la persona indicada en el grupo de romanos que estaban escuchando la carta. Si tenían preguntas de aclaraciones, se lo hacían a Febe. Es interesante, Febe, Romanos 16:1, la llama diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Cómo se produce? Cencrea. Entonces, diaconisa significa sierva. Algunos dicen que era un puesto oficial, otros dicen que no. Pero el punto es que ella sí estaba ejerciendo una función, y una función importante. Claro. Entonces, o sea, hay que considerar. Hay algo ahí. Volviendo a 1 Corintios 14, en el versículo 35, dice: si quieren saber algo, que lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Ahora es interesante esta expresión griega de no está bien visto. ¿Okay? Esta palabra se puede traducir como algo vergonzoso, algo indecoroso, pero es muy interesante el uso. Tenía que ver con ofender la sensibilidad moral o perjudicar la reputación de. Entonces, volvamos, situémonos en Corinto. Personalmente, esta es una opinión muy personal. Lo que Pablo está diciendo es, en este contexto de Corinto, mujeres, ustedes se ponen a hablar, nos hacemos en autogol, como lo diríamos, ¿no? Porque en este contexto no ayuda. Pensando en lo que tú decías, el argumento que estabas diciendo de la carta a los romanos, no tuvieron ningún problema con Febe llevando la carta, leyendo la carta y aún, probablemente, como decía Alex, respondiendo preguntas. Pero dado el contexto que estaba pasando en Corinto, y asumiendo que en el capítulo 11 dicen que profetizan y oran en el culto público, lo que probablemente esté pensando aquí Pablo es que hay una forma específica en que quizás, mira, ¿sabes qué? Vamos a pensar en el bien mayor y lo mejor es, vamos a hacerlo así. Y algunos dicen que inclusive las iglesias habían tomado la forma de las sinagogas. La iglesia era lo que se conocía. Claro, no es la continuación de la sinagoga, pero eran judíos, la mayoría de los primeros creyentes, y en la sinagoga hombres se sentían de un lado y mujeres del otro. Entonces, probablemente se hacía un escándalo o un bullicio o un desorden, que es lo que Pablo trata de corregir, en el culto público. Entonces, mira, para no perjudicar la reputación del evangelio, y para que las cosas se puedan hacer en orden y no sea algo que se salga de control, lo hacemos así. Hay preguntas, las tienen en casa. Esa es una interpretación muy personal, obviamente no inventada, siguiendo a varios comentaristas,
porque esta palabra, ¿no? De no está bien visto, puede que aclare mucho, ¿no? Sí, acuérdense que el contexto en 1 Corintios es que había mucha locura en la reunión. También otra interpretación que da N.T. Wright en cuanto a 1 Corintios 14, este versículo de que las mujeres no hablen, tiene que ver con también una cuestión cultural. Él no lo defiende con capa y espada, dice, se me hizo interesante, eso mismo de que las mujeres se sientan por un lado, los hombres por otro lado. Y las mujeres, muchas veces ellas no hablaban el griego clásico, claro. Por lo mismo de la educación, ellas tenían un dialecto local y empezaban a hablar entre ellas y tiqui y entonces como que habían dos servicios que estaban sucediendo. Era como que, hey, ya, mujeres, por favor, cállense, presten atención, si no entiendes el lenguaje, por favor, pregúntale a su esposo de qué se trató. Eso hace referencia a poder estar tentados, ¿no? Al no considerar estos contextos o esta situación cultural, a que puedas acercarte al mundo de Corintios muy superficialmente y viendo que lo que platicábamos, ¿no? Hay una diosa a la cual se le da una adoración, y si no hay un contexto, no tenemos de dónde ir sujetando, ir hilando las cosas, podemos pensar que la mujer tenía un lugar prominente, claro, en ese contexto, ¿no? Y lo que acabas de mencionar es cierto. Los historiadores hacen referencia, varios escritores, que la realidad, de la mujer en el mundo grecorromano en aquella época se consideraba mucho más, sobre todo como progenitora a la mujer. No había no eran tan estudiosas, no estaban tan preparadas, y algunos se atreven incluso a verla incluso casi como esclavas, ¿no? A las mujeres, sí, claro, la situación, ¿no? Eran menos instruidas y obviamente, en el contexto judío y de la ley, pues yo creo que mucho menos, ¿no? Sí, bueno, a ver, pregunta, ¿cómo responderías a una persona que diga, a ver, Alex, Lalo, Marcelo, muy bien y todo, contexto cultural y bla, 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 que el historiador tal, que el teólogo tal, pero yo estoy leyendo el texto. ¿No se supone que el Espíritu Santo es que nos revela el texto y yo puedo leerlo y sacar sabiduría del texto sin tener que meterme a todo esto? Me encantaría decirte que sí, pero no. O sea, creo que quizás una gran pregunta que a veces ha hecho daño en el estudio bíblico es: la primera pregunta es, ¿qué sentido tiene para mí este texto? ¿Por qué no fue escrito para mí? Claro. Quizás esa es la segunda o tercera pregunta que me tengo que hacer. Primero es, ¿qué dice? Y cuando veo que hay cierta contradicción entre lo que dice el 11 y el 14, aquí hay que investigar un poquito más, ¿no? Y quizás sin ir más profundo, simplemente volver a leer muchas veces. Eso es lo que enseñamos en Métodos de Estudio Bíblico, Publicidad de IVAC, claro, curso 3, antes de decir cómo me ayuda, ¿no? Porque el punto es, lamentablemente se ha tomado estos versículos para hablar de una posición de inferioridad de la mujer. Uh-huh. Y los que son de la posición igualitaria los distorsionan tanto que desnaturalizan el texto. Que hasta dicen que esto fue metido después. Claro, que esto fue un añadido, porque Pablo no podía haber escrito eso. Y no. Pero por otro lado, la falta de contexto o llegar con una idea preconcebida, claro, distorsiona el texto. Porque como decía Lalo, ¿qué pasa capítulo 11, capítulo 14? A ver, Pablo, ¿qué hay aquí? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Entonces, sí, no es que el conocimiento es inaccesible, simplemente hay que ponerle un poquito más de ganas. Sí, creo que ese ejemplo que nos das, Alex, de que si llega alguien y te preguntan, no se supone que... Creo que ese argumento es la base de las peores herejías que se han dado en la historia. O sea, sí, si Dios me dice, yo creo que es esto... Y de ahí sectas, situaciones, descontextualizaciones, porque tú te pones en el centro de lo que el Espíritu Santo específicamente ha escrito para decirme a mí. Sí, o sea que si te toca en la hora silenciosa ese pasaje, pues hazte un café bien fuerte, siéntate, échate 1 Corintios de corrida, claro, y empieza a realmente masticarlo a la luz del resto del texto, ¿no? Claro. Creo que tenemos que brincarnos al siguiente pasaje. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 15. 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. 1 de Timoteo.
2, 9 al 15. Lo leo aquí. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Bueno, aquí lo primero que tenemos que es ver la ley de la hermenéutica. ¿Qué tenemos que hacer? Ver contextos, ¿no? Ya hemos hablado del contexto cultural, no era muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Timoteo está en Éfeso. Éfeso. Así es en Éfeso. Y tenemos que ver aquí... También había un culto, ¿no? El culto a la Artemisa, Diana de los Efesios. Diana de los Efesios, Hechos capítulo 19, donde vemos la situación que se da con los orfebres, ¿no? Y que sus ganancias se habían ido para abajo. Y gritaban, bueno, ¿qué problema hay? Y gritaban Diana de los Efesios. Bueno, todo este contexto. El tema es el contexto inmediato. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que se va dando en el capítulo 2. Primero hay que ver en el contexto de la carta. ¿Cuál es la visión y cuál es el enfoque del apóstol Pablo a escribirle una carta que es personal, no es una carta circular, una carta personal a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo? Timoteo se encontraba en Éfeso. Realmente fue encargado por parte de Pablo para ir formando la iglesia, para estar dando instrucción e ir creciendo con ella. Entonces hay situaciones que se dan, le llegan al apóstol Pablo y da ciertas enseñanzas y observaciones directas de Pablo a Timoteo. Hay que ver cómo comienza la carta. No sé si tenemos ahí, primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 3. ¿Cuál es la razón de la carta? Y 1 Timoteo 1.3 dice... Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Creo que y de prestar atención, a mitos y genealogías interminables. Profundo. Creo que esa es la razón de varias cartas. Sí. De varias de las cartas del apóstol Pablo, la falsa enseñanza. Ese es el tema central que se mueve en muchas de la carta del apóstol y no fue diferente aquí, ¿no? Entonces, entendiendo este contexto, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, nos vamos un poquito más adelante. Vemos el versículo 18 y el versículo 20. Ahí igual, sí, con tu voz. En primera de, perdón. Sí, igual más adelante. 1, versículo 18 y versículo 20. Aquí lo tengo. 18 y 20 dice... esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entonces, había situaciones, estas enseñanzas iban desviando, iban dejando la fe a algunos. Entonces, esto es muy claro, el enfoque principal de Pablo a Timoteo, qué es lo que estaba encargando. Y aquí comienza el capítulo 2. Obviamente cuando leemos nuestras Biblias, están divididas por capítulos. La primera tendencia que tenemos es que ya cambió el tema. Y como sabemos los escritos originales, no había capítulos, no había versículos. E incluso... O sea, el texto fue inspirado por Dios, los numeritos no. Exactamente. Y ahí en los numeritos, cuando comienzas leyendo el capítulo 2, el versículo 1, puedes estar con la idea de que ha cambiado el tema. Pero en realidad viene ligado el capítulo 1 al capítulo 2 por el inicio de lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Ahí la Reina Valera, durante años, que es donde muchos creo que comenzamos el acercamiento a la escritura, hay una partícula de una frase conectiva, una palabra conectiva que es on, que significa por lo tanto. Dice, bueno, ¿qué tanto sentido tiene? Si nos vamos ahí a capítulo 2, versículo 1 de Timoteo. Exhorto pues, ahí está el pues, leo la Nueva Biblia de las Américas. Exactamente. ¿Cómo dice la Reina Valera? La Reina Valera de Alex Taraciú. Si nos vamos ahí a la Reina Valera, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, no da este sentido, ¿no? Exhorto ante todo. Exhorto ante todo. O sea, ese pues, o esa frase conectiva es por lo tanto,
O sea, por lo tanto, debido a esta situación la que NBI estamos dice, así viendo, que. Ajá, así que recomiendo. Entonces, es una mejor traducción como viene ahí. Entonces, une la situación que vemos en el capítulo 1 con el capítulo 2, debido a estas falsas enseñanzas, estas situaciones que se han dado, y empieza a dar otro tema, que vamos a retomar lo que se ve en Corintios, el tema del orden. Entonces, ahí ya podemos continuar la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que se da? Y ya después ustedes se encargarán de desenredar estas cosas, de salvar a teniendo hijos, etcétera, etcétera. No, pero está interesante porque se pone a hablar de la oración. No sé si... Sería interesante, podríamos leer el capítulo. Un poquito, porque dice que oremos por los reyes, por todo lo que están en autoridad, para que podamos vivir en vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esto es bueno, agradable a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador. Versículo 8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Los hombres. Sin ira ni discusiones. Entonces Asimismo que las mujeres. Ajá, entonces en esta sección está diciendo, hey, hombres, yo quiero que hagas estas cosas. Que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿A qué está dado el hombre? A la ira y discusión. Claro. Después, asimismo, las mujeres. ¿A qué están dadas las mujeres? A el hacer del énfasis lo externo, la ropa y todo lo demás. No, que el énfasis no sea lo externo, claro, que sea lo interior. Hay personas que usan este pasaje para decir que las mujeres no deberían tener peinados. Y prohíben a las mujeres maquillarse. Hay iglesias donde prohíben eso, que se maquillen, que se corten el pelo, que se bañen. No, que se bañen no, pero sí lo toman descontextualizados para obligar a las mujeres a eso. El problema es que sería imposible seguir, si lo estás tomando así, claro, sería imposible seguir la instrucción de Pablo, porque dice que no se vistan con ropa decorosa, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos con, sino con buenas obras. ¿Y buenas obras de qué color? ¿En qué colores vienen? O sea, ¿cómo hago con buenas obras? ¿Qué talla quiere? La buenas obras, dice. ¿No? Buenas obras small, por favor. Evidentemente hay un concepto más profundo. Exacto. Yo creo que tiene que ver con lo que sobresale. Sí. Entonces, retomando este capítulo nada más, contextualizándose, los primeros versículos hablan acerca de quiénes van a ser el objeto de la oración. Sí. ¿No? Va dando ahí orden. El versículo 8 al 15 habla sobre esa conducta apropiada en la oración, que es lo que hace referencia, y ya incluso ya brincándonos al siguiente capítulo, el capítulo 3, ya toma los requisitos para los dirigentes de la iglesia. Sí. Entonces va más o menos en esa forma, en esa tendencia. Ahora sí, perdona. No, buenísimo. Volviendo al texto, hay algo que me acabo de acordar, porque ¿dónde viene la polémica? Hasta ahí, 9, 10 no hay problema. El tema es el 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y empieza a hablar y dar argumentos. Adán fue creado primero, después Eva. Adán no fue el engañado, sino que la mujer. Siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvarán engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Aquí se han construido argumentos. ¿Ves? La mujer es muy simple. Yo he escuchado eso en predicaciones. Se la engaña fácilmente, el hombre no. O sea, yo digo, en serio. Y lo dicen como súper convencidos de qué es lo que Pablo está queriendo decir. Hay algo que me estoy acordando en una clase que tomé, creo que fue la última que dio un profesor en el seminario de métodos de estudio bíblico, Mark Bailey. Él contaba que cuando le aprendió cómo hacer una buena observación, hizo un trabajo de este pasaje y que lo hizo y todo, el griego, bla, 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 y que viene su profesor y le dice, ¿usted no leyó el contexto anterior? Claro, esta palabra que dice que la mujer aprenda calladamente tiene la misma palabra, o sea, la misma raíz, es la que aparece en el capítulo 2, versículo 2. Que oremos para vivir una vida tranquila. La Reina Valera habla quieta. Espérate, deja ver es 2.2. Lo leo rápido, quiero leerlo en todas las versiones para no tener. Para que podamos vivir quieta y reposadamente. La palabra quieta, la NBI traduce que tengamos paz
la Nueva Biblia de las Américas habla para que podamos vivir una vida tranquila. Y sosegada. La raíz de esa palabra es la misma que aparece en el versículo 11. Quiero que la mujer aprenda quieta y reposadamente. Claro, o sea, el concepto no tiene que ver tanto con silencio, sino con actitud. Entonces, lo que decía este profe era, dijo, ahí me di cuenta que contexto nunca, o sea, que observar nunca uno queda corto con observar. Siempre hay que ir más allá, más allá. Y posiblemente tiene que ver también, o sea, está hablando más a los hombres. Oye, no molestes a las mujeres si quieren aprender. Claro. Yo me acuerdo, hay una foto muy popular de la primera mujer que corrió maratón. Y creo que sucedió en los 70s, porque antes los maratones no lo podían correr mujeres. Entonces la primera mujer que entró a un maratón a correr, hay una foto donde los hombres la estaban molestando y no querían que ella corriera. Y la jalaban por un lado y o sea, la gritaba y todo. Entonces, o sea, me imagino que también dentro de un contexto donde la mujer no podía aprender, Pablo está diciendo, hey, no la molestes. Permita que ella aprenda. Exactamente. Gordon Fee, en su comentario a 1 Timoteo, dice, la mujer ha de aprender con serenidad y en una actitud sumisa. Es decir, al decir que la mujer ha de aprender, Pablo presupone que las mujeres también participaban de la adoración pública. O sea, si vas a aprender, ¿para qué vas a aprender? Porque lo que estaba pasando, y ahí es donde la Biblia y Dios es un Dios que exalta a la mujer, porque ha sido mal acusada la Biblia y Dios de machismo. Hay cristianos que son machistas, que es otra conversación. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, hey, déjala que aprenda. Y cuando aprendas, mujer, hazlo con la mejor actitud. Si tiene que ver con silencio, tendríamos que traducir capítulo 2, versículo 2, para que vivamos en silencio. Y ese no es el concepto, ¿no? Entonces, quizás eso es ese concepto de no es aprender sin hablar, sino con una actitud sosegada, con una actitud de serenidad, pensando otra vez que en Éfeso había todo un tema con el culto a Diana, a Artemisa, donde las mujeres, como decías tú, Lalo, recién, había un poquito de distorsión en cuanto a función de la mujer. Claro, las mujeres eran las profetisas, sí, y estaban acompañadas por hombres, creo que los sacerdotes eran castrados. Era bien extraño, pero todo se enfocaba en la mujer. Entonces, si llegaba una mujer, decía, bueno, perfecto, entonces aquí permite que las mujeres aprendan, entonces las mujeres, así como Diana, ¿no? Que las mujeres estén a cargo. Podría ser que él estaba tratando de poner balance y que no piensen en una cosa que no sea, ¿no? Es interesante que, N.T. Wright, él hizo también como su propia... en sus propias palabras describe esto. Mira, N.T. Wright, él tira más por el lado de egalitarismo. Se le puede acusar de lo que sea, pero lo que no se le puede acusar es de que no sea una persona que no sepa su texto. Y no lo respete, pues. Correcto. Entonces, él dice que se podría leer versículo 11 y 12 así. Se les debe permitir estudiar sin molestadas, en completa sumisión a Dios. No estoy diciendo que las mujeres deban enseñar a los hombres o tratar de dictarles. Se les debe dejar tranquilas. Entonces, y eso tiene más razón, pensando en lo que decías tú, Lalo, recién, que nos hacías leer capítulo 1 y 2, que la mayoría de los problemas que está pasando en Éfeso y que Pablo corrige a través de la carta que le da a Éfeso, tienen que ver con la enseñanza. O sea, dijiste ahí capítulo 1-3, eran las falsas. Pero eran maestros que fueron disidentes, que no, como que se fueron y empezaron a enseñar otro tipo de cosas que tenía que ver con que había cierta distorsión en la enseñanza. Entonces, quizás entendiendo ese concepto, la explicación que da N.T. Wright permite entender mucho mejor y no tener que caer ni en una posición igualitaria ni en una posición complementaria, porque estos versículos no están enseñando ninguna de esas dos posiciones. Lo que están tratando de hacer es explicar qué estaba pasando en esos contextos y qué principios podemos extraer de esos versículos que trascienden hasta el día de hoy.
Incluso creo que hay, no sé si entra en este espacio lo que hay en la mente de Pablo cuando enseña también a los Gálatas. Hay mucha enseñanza, hay falsas enseñanzas, están los mutiladores de la carne, los judaizantes. Es en este contexto que Pablo escribe la carta a los Gálatas. Pero cuando hace un contraste incluso con respecto a la ley y la promesa, ese cambio, ahí al final del capítulo 3, en el versículo, yo creo que es desde el 26, cuando dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no? Ahí viene esta comparación o esta asociación de lo que somos ahora en Cristo. Y es un versículo que dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y cuando dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Hace una distinción de lo que era el antes y el ahora. O sea, lo que viene ahora en la mente también del apóstol Pablo, de lo que tenemos ahora en el Evangelio, no lo quiero descontextualizar, pero no aísla a la mujer en una posición, ¿no? Y tampoco lo quiero meter en un igualitarismo completo, no, pero sí existía una diferencia. Y ahora en Cristo viene este sentido de equipo, ¿no? De equipo, exactamente. Uh-huh. Sí, totalmente. Y creo que cuando vemos estos pasajes, cuando tratamos de entenderlas, puede haber un montón de diferentes posturas y aún preferencias y aún en la sensibilidad cultural. Si algo podemos aprender de esto es de que hay una sensibilidad cultural que tienes que tener. Exacto. O sea, no todo tiene que provenir de capítulo y versículo, por esto hacemos las cosas. Es decir, mira, nosotros queremos exaltar a Cristo y nos hemos dado cuenta que en esta cultura sería problemático si nuestra forma de hacer culto se lleve de esta manera. Entonces hemos decidido hacerlo de esta manera. Bueno, diste en algo clave, porque estoy pensando, yo creo que tenemos que llegar al cierre de hoy, creo que llevamos bastante tiempo. A ver, la pregunta clave, ¿pastoras o no pastoras? Bueno, ahí te va. No podemos ir sin cerrar eso. Esa era la pregunta que quería decir Alex, porque pienso lo que nos están escuchando, está muy bien, gracias muchachos por hablarnos de contexto de Corinto. ¿Cuál es tu postura? Contexto de Éfeso, 1 Timoteo y todo lo que hemos hablado, pero yo quiero ser pastora. Y a ver, ¿viste cuando hablamos de ahí 1 Corintios? Porque no es bien visto. O sea, Pablo tuvo la sensibilidad cultural de entender que en el contexto de Corinto no era lo mejor. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que fue el concilio se dice, ¿no? El consejo de masculinidad, feminidad, que creó Wayne Grudem y John Piper, y que no me acuerdo cuál era el otro, tiene un contexto. Tiene un contexto de una tercera ola de feminismo, y es como que vamos a reaccionar a eso. Después, un libro que saca Gordon Fee como editor, que tiene un montón de... Él es el editor general, que se llama Descubriendo las base escritural de algo así, el igualitarismo. Y después abajo dice complementarismo sin jerarquía. Es una respuesta al libro de Grudem y Piper. Entonces, cuando uno lee eso, si yo no sé que esto es una respuesta a otro libro, voy a irme medio descolocado. Entonces, ¿por qué decimos eso? Quiero jugármela un poquito. Hay algunos que dicen, no, mira, Priscila y Aquila. Siempre se nombra primero al hombre, después a la mujer. En el texto griego, ¿no? Si Pablo lo hace al revés, es porque probablemente Priscila haya sido más prominente que Aquila. 2, Priscila y Aquila le enseñaron a ¿qué fue? Apolos. Después está Junías, que aparece en Colosenses, capítulo 4, destacada ante los apóstoles. Y algunos dicen, bueno, probablemente, si está ahí es porque Junías haya sido apóstol. Bueno, pero ¿apóstol en qué sentido? Porque apóstol en el sentido restrictivo son los 12 testigos de Cristo. Habiendo sido mujeres testigos del Cristo resucitado, nunca fueron consideradas apóstolas. O sea, es interesante eso, pero de que Junías, mujer, tuvo un lugar destacado, lo tuvo. Febe, que Lalo tú la mencionabas recién. Entonces, tomar eso como la evidencia para decir, ¿ves? ¿Habían pastoras? Personalmente creo que es muy débil. Pero de que la mujer no estaba relegada a un segundo lugar en silencio donde no podía hacer nada, también es ir muy lejos. No sé si me explico. Perdón, aclarado eso,
hay que leer hoy. Hay iglesias que con la Biblia abierta dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos pastoras. Es una postura. Y hay iglesias que dicen, ¿sabes qué? Con la Biblia abierta pensamos que el liderazgo está dado a los hombres. Sí. Creo que ahí es donde hay que ir un poquito más allá. Porque ambas tienen la Biblia abierta. Es como hemos hablado de un rapto que pretribulacional, mid-tribulacional, y son todos hermanos en Cristo. ¿Entiendes? Yo diría que ninguna postura es estrictamente bíblica en el sentido de que con este versículo yo respaldo mi postura. Por lo que acabamos de explicar. Pero yo diría que ninguna es antibíblica. Ajá, exacto. Ninguna es antibíblica, pero quizás la evidencia exegética puede ser débil o no débil. Okay. Aquí creo que tendríamos que aprender a diferenciar también lo que tiene que ver enseñanza y autoridad. Es un tema también importante porque en lo personal, como dices, me la juego como postura. Yo no tengo ningún problema de ser enseñado bíblicamente por una mujer. He leído libros de mujeres impresionantes, ¿no? Que han sido de bendición en mi vida. ¿Has tenido profesoras? He tenido profesoras, que digo, fue un tema que me llevó a buscar la enseñanza a la mujer en la iglesia y todo, donde también me la juego la otra en la postura que yo creo que tengo, es si Dios ha colocado hombres en la iglesia para ejercer un liderazgo, creo que sería la forma, porque sí nos habla de orden. Sí. El apóstol Pablo, cuando empieza a hacer referencia de orden, de quién es la cabeza y todo, bueno, sí habla de un orden. No significa que seas más o seas menos, es cuestión de orden. Entonces, habiendo hombres en las iglesias, bueno, creo que el rol que hace referencia, pero es como es una postura. Sí. Pero la enseñanza, yo no veo mal una enseñanza, incluso hasta, no nos ha tocado, pero a lo mejor una predicación dominical, o sea... Y ahí es donde dice, bueno, pero predicar es ejercer autoridad. Bueno, pero ¿qué le dice a la persona que lee 1 Timoteo 2:12, que dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad? Tú dices, bueno, haces una diferencia, pero aquí tacha los dos. Había un contexto. Van de la mano. Algunos dicen que van de la mano, otros dicen que no. Está bien. Es una postura. Y ojo, sí. El tema es cuando empezamos a catalogar como herejes a los que piensan distinto sí. a nosotros. Yo haría... ya que estamos tirando todas nuestras posturas sobre la mesa, yo también me la juego. Yo creo que la dirección cultural que ha llevado la iglesia, digamos, evangélica, especialmente en Latinoamérica, es de que en ciertos círculos, en los círculos en los cuales nosotros como iglesia nos movemos, si nosotros empezáramos a tener como dentro del equipo de liderazgo una pastora, creo que eso sería tanto un cambio de como de categorías, que eso sería lo prominente. Eso sería lo que quitaría todo el oxígeno del cuarto y sería, pero la iglesia, ¿no? Con la pastora. Ahora, si estuviéramos en Inglaterra, donde cada tercera iglesia tiene su pastora y mujeres estudiadas, mujeres que estudiaron 4 o 6 años, sacaron su título y estudiaron. Mujeres ante las cuales tenemos que quedarnos callados. Sí, la verdad. No sé. Sí. Pero yo no vivo en Inglaterra. Bueno. Yo vivo en México en el año 2023 entre bapticostales. Bueno, y para mí ahí está el punto, porque me parece que a veces hay una discusión que pierde la sensibilidad cultural y saber leer los tiempos. Lo predicaste hace varios domingos, no sé si fuiste tú o... quien habló de son capaces de ver las señales y no ven, o sea, observar, porque hay un punto aquí, pienso que lo que dijiste fue fundamental. Recuerdo el ejemplo de D.A. Carson cuando le preguntaron algo acerca del alcohol. Él dijo, si voy a una comunidad donde hay abstinencia o son abstemios, probablemente lo que yo voy a hacer es unirme ahí total. Esto es una postura. Ahora, cuando esos creyentes empiezan a decir, no, los verdaderos creyentes somos los que somos abstemios, lo más probable es que ahí pida mi copa de vino. Tomando eso como un ejemplo, oye, si en este contexto siempre han tenido como liderazgo hombres y las mujeres tienen su lugar de honra, sirven, pero en el liderazgo, quédate ahí. Pero el día que se empieza a decir, no, porque la mujer es de segunda categoría y la mujer tiene que someterse a cualquier hombre, no importa si no es su esposo, por ejemplo. Porque hay pastores o hay cristianos que enseñan eso, que la mujer debe someterse a cualquier hombre, aunque no sea su esposo. Entonces viene y hay un equipo y la manda por el simple hecho de ser mujer. O lo que tú decías, hay hombres que no aceptan tener una mujer de jefa.
O sea, si estoy en un contexto así, lo más probable es que me voy a correr el trabajo. Claro, voy a, ¿cómo se llama? Voy a promover lo otro. Serie especial predicada por Cindy. Claro, pero tiene que ver con también leer nuestra sensibilidad cultural. Sí. Creo que estamos en un tiempo donde, más allá de, y no sé si están de acuerdo con eso, creo que ni siquiera hay el feminismo radical. No solamente es exaltar la mujer, es destruir al hombre. Y donde ya ser hombre es casi estar en falta. Y lo que se busca del feminismo radical, estoy hablando de ese extremo, ¿no? Es el hombre, por ser hombre, ya está en falta ante una mujer. Y si podemos destruirlo y eliminarlo, mejor. Esta película, Barbie, no la vi. Debo confesar, estoy hablando de lo que no vi, pero quienes la vieron me dijeron, es impresionante cómo denosta al hombre. Y creo que eso es parte de la cultura en la que estamos viviendo. Entonces, si tú tienes eso, hay que saber leer, como dijiste tú muy bien, ¿qué sería lo mejor? Oye, creo que no estamos cometiendo ningún pecado si una mujer predica un domingo en la iglesia, pero probablemente el contenido pasa a segundo plano. Claro. Por el contexto en el que estamos, ¿no? Creo que somos bendecidos en nuestra iglesia con mujeres que sirven en todos los ministerios, ¿no? Y donde son de bendición, donde enseñan a niños, donde discipulan, donde sirven. Y creo que no estamos acá hablando de inferioridad ni de una subordinación, como dijimos en el episodio pasado, como la eterna subordinación del hijo. Pero creo que tenemos que aprender también a leer nuestra cultura. Creo que hay un contexto cultural donde el hombre se ha vuelto demasiado pasivo, donde ha abdicado a responsabilidades que deberían estar. Y creo que acá hay una invitación a decir, ¿sabes qué? Seamos equipo, por favor, ¿no? Y también en la iglesia. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, y creo que cuando vemos estos pasajes y realmente lo entendemos dentro de su contexto, yo creo que cualquier persona que los usa para llegar a una conclusión extrema está tratando de hacer que diga lo que nunca quiso decir. Entonces, en este sentido, creo que rescatamos eso. O sea, somos creados a la imagen de Dios, somos equipo. Hay cuestiones de orden, hay cuestiones de cultura, hay cuestiones de contexto. Tenemos que respetarlos para que Cristo sea quien sobresalga. Totalmente. No me la jugué. Estoy muy de acuerdo con Lalo. Yo creo que tranquilamente una mujer puede enseñar. Quizás cuando hablamos de función pastoral, la evidencia escritural inclina absolutamente hacia hombres, pero eso no significa que la mujer no pueda, aún siendo equipo, ser parte de un equipo de liderazgo. Pero creo que la función pastoral, al menos con la evidencia en una lectura sencilla de la Escritura, me la juego, porque después me van a acusar de que no te la jugaste. No, me la juego por Lalo. Lalo es el hombre. Bueno, muy bien. Entonces, con ya los pasajes difíciles, ya los resolvimos todo. Así que cuando no sé alguien si los resolvimos, pero ya los hablamos. Ya los tocamos. Los hablamos. Sí, resolverlo no lo resolvimos. Si alguien tiene una pregunta acerca de hombres y mujeres en la Biblia, pues diles que episodio 193 o la que sea esta. Acérquense a Gordon Fee, acérquense a... Listo, ya está. Vean ahí. Pero buenísimo. Bien, nos vemos la próxima semana, Lalo, donde terminaríamos esta serie. Sí. Lalo, muchísimas gracias. Creo que pudiste traer mucha claridad y gracias por también el esfuerzo que has hecho en cuanto a estudiar este tema, a profundizarlo, a verlo. Y sí, cualquier cosa cuando lleguen las pastoras van a poder hablar contigo acerca de cómo Amén. Cerramos la próxima semana hablando del impacto en la sociedad. Exacto. Así que bueno, eso va a estar interesante. Buenísimo. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.